Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azul y te doy una cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el esquema del acto reflejo en el psiquismo. Este esquema fue elaborado por Juan David Nacio en su libro El placer de leer a Freud. Y este esquema está inspirado a su vez de un esquema que ya existía denominado el esquema del acto reflejo. Este esquema del acto reflejo está diseñado o fue construido con el propósito de hacer comprender a los lectores la lógica de los textos freudianos. No obstante, lo que hizo Juan David Nacio en su libro fue utilizar este esquema y amplificarlo un poco más y sintetizar cierta información para que fuera todavía aún más accesible y pudiera corresponder a su libro introductorio de Freud. Por lo tanto, este video va a estar dirigido a estudiantes de psicología o aquellos que deseen aventurarse en los textos freudianos. Así que bueno, comencemos. Como pueden ver, el esquema del acto reflejo en el psiquismo de Juan David Nacio nos presenta una división digamos tripartita. La primera es el polo izquierdo, luego la represión, que es la barrera de intermedia, y después nos presenta al polo derecho. El polo izquierdo lo vamos a comprender como el inicio, digamos, de todas las cosas dentro de el psique de la persona, que de hecho aquí pueden ver un intento de dibujo de una persona, porque trata de dar a entender que todo este proceso ocurre aquí adentro, en la psique. Entonces, en el polo izquierdo decimos que es el inicio de todas las cosas, porque es allí donde se germina la excitación. Vamos a comprender la excitación como una fuente de búsqueda constante y permanente por satisfacer, digamos, una pulsión, ¿de acuerdo? Una pulsión hace referencia a una energía que se alimenta sin parar, que busca una descarga. En este caso, la descarga consiste en satisfacer ese deseo o esa necesidad. Y en este caso, lo que nos va a decir en qué se quiere descargar es la libido, ya que la libido le da un norte o una dirección a esa pulsión. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que esta persona está en un salón de clases y tiene mucha hambre. Entonces, tiene mucha hambre y ve que un compañero que está, no sé, a unos 4 asientos delante de él, tiene una manzana. Y a esta persona vamos a ponerle de nombre Alex. Alex tiene un gran antojo hacia esa manzana. ¿Por qué? Porque su pulsión, para empezar, es la que tiene esa energía que dice, se te antoja algo, pero no sabes qué se te antoja, ¿no? Entonces el sujeto después deduce que eso que se le antoja, esa energía pulsional, esa tensión psíquica, es hambre, ¿no? Y la libido le dice, se te antoja, digamos, una manzana, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que ocurre en el polo izquierdo. Cuando la libido le dice al sujeto qué es aquello que se le antoja, o qué es aquello en donde necesita descargar toda esa pulsión, se forma lo que le vamos a denominar un representante. Y un representante es como una impronta, una idea o una imagen que mantiene activa la fuente de excitación de una forma permanente. Y el hecho de que sea permanente imposibilita que en algún momento esa tensión psíquica que tiene el sujeto se libere por completo. Ahora,
Hay dos situaciones que ocurren en esta parte de la psique, y es el fenómeno de la condensación o el fenómeno del desplazamiento. Cuando ocurre el fenómeno de la condensación, hace referencia a que esa energía pulsional y libidinal se congregó en una sola impronta o representante. Por ejemplo, si esta persona hubiera, al tener hambre, hubiera decidido que se le antojaba una manzana, ¿no? Si la libido le dijo, se te antoja una manzana, estamos hablando de que la energía se condensó. ¿Por qué? Porque toda la atención se fijó sobre un objeto determinado. Y sin embargo, ocurriría el fenómeno del desplazamiento cuando la libido le dice, no se te antoja la manzana que está ahí enfrente, mejor vamos por pizza, ¿no? Tu comida favorita. Estamos hablando de que la atención inicial se desplazó a un segundo objeto del deseo, que en este caso fue de la manzana a la pizza, ¿de acuerdo? Ya no se congregó como tal en una parte. Y el desplazamiento puede ser, digamos, como secuencial, ¿no? O sea, puede irse de la pizza a sushi o del sushi a comida tailandesa, etc. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto de la represión? Pues la represión es una barrera intermediaria del polo izquierdo y el polo derecho que actúa como un guardián que se opone, digamos, a esta energía exigente que pretende penetrar esa barrera y salir al umbral de la conciencia. ¿De acuerdo? La represión es una capa protectora que imposibilita el libre tránsito, digamos, de sustancias o de contenidos que no deberían de salir a la conciencia. Por lo tanto, lo que hace es reprimirlos, no los deja pasar al umbral de la conciencia. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre gracias a el principio de realidad, que lo vamos a ver ubicado en esta parte. El principio de realidad corresponde al polo derecho de la psique, y en el polo izquierdo actúa el principio de displacer, placer. ¿Okay? El polo izquierdo es gobernado por el principio de displacer-placer, porque lo que busca es satisfacer de forma inmediata la exigencia pulsional, esa energía imparable como una batería que se alimenta una y otra vez sin parar y desea salir, desea descargarse con muchísima anhelación. Entonces la represión es la que decide si decide que es viable o no, gracias al principio de realidad. El principio de realidad nos dice que el ser humano, en este caso el sujeto o el individuo, está sujeto a exigencias de la realidad. Por ejemplo, que vive pues en un entorno social, que aunque desee, por ejemplo, robar la manzana que tiene enfrente de él, pues no debe de hacerlo porque hay leyes, hay normas, esa manzana no es de él, está en un aula de clases, está en un entorno social. Todas esas cuestiones son improntas o exigencias que actúan de este lado de la psique. De este lado de la psique lo que ocurre es que hay o busca la moderación del ser, mientras que del lado izquierdo lo que se busca es la liberación del ser, la descarga absoluta, el dirigir ese deseo a su meta, de un punto a otro sin cuestionamiento. Y en la descarga parcial, evidentemente no es así, se modula. Entonces nos comenta Freud que no puede haber una descarga
absoluta jamás, y por lo tanto el sujeto siempre va a vivir constantemente en tensión psíquica. Por eso le denomina como el esquema del acto reflejo en el psiquismo. Y las razones por las cuales no puede, digamos, darse esta descarga absoluta, que daría como resultado la satisfacción absoluta del ser, es básicamente por tres cosas. La primera es porque la fuente psíquica de la excitación es inagotable. Siempre hay una impronta que actúa como una imagen o un sonido acústico o algo, digamos, tangible o táctico o olfativo que va a estar a modo de sombra en nuestra psique y nos va a direccionar a prestarle atención, aunque sea controversial o aunque sea algo cliché. Otra razón es porque el psiquismo no puede operar como en el sistema nervioso. En el sistema nervioso lo que ocurre es que es capaz de resolver, digamos, una tensión a través de una respuesta motriz. Por ejemplo, si alguien me acerca un alfiler al ojo, por acto reflejo mi sistema nervioso va a hacer que ese ojo parpadee. Entonces, si se dan cuenta, la tensión que está generando en mi ojo el objeto se libera a través de una descarga motriz, que es el parpadeo. Pero en la psique no siempre las exigencias de esa impronta se pueden descargar como una descarga motriz, ¿no? No siempre. Por ejemplo, a lo mejor el deseo de consumir un objeto en particular como un chocolate. Si no tienes un chocolate a la mano, pues no puedes realizar como una descarga motriz por ti mismo a nivel psíquico que te haga satisfacer el deseo de comer chocolate, ¿no? Y bueno, finalmente la tercera razón es gracias a la barrera de la represión, ya que esta actúa como un filtro o un guardián y dialoga entre el principio de realidad y el principio de displacer-placer. Así que, bueno, esta ha sido la explicación, mi humilde explicación sobre este esquema. Ojalá se haya entendido y ojalá les haya gustado. De hecho, como reflexión personal, me recuerda muchísimo a las tres instancias psíquicas de Freud, que es el ello, el yo y el superyo. Pero eso lo vamos a explicar en el siguiente video. En fin, hasta luego, un abrazo.